Muy buenas tardes, soy Raymond Román del Proyecto Alrey y esta vez vamos a entrevistar al doctor René Mollé Mosquera, político, catedrático y ex candidato a la presidencia de la República del Ecuador. Para nosotros es un verdadero honor hacer esta pequeña entrevista para ustedes del Proyecto Alrey. Muchas gracias. Doctor René Mollé, quisiéramos saber cuáles fueron sus inicios en la actividad política, cuándo empezó y por qué se decidió este camino de la política. Yo diría que mi vida, como la vida de mi familia Mollé Mosquera, ha sido bastante compleja, por varias razones que les voy a expresar. Primero, yo diría qué es lo que me movió a ciertas cosas en la política. Yo diría que maduré muy prematuramente, porque cuando yo era niño vivíamos en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues acá mi padre, que era de francés, nos llevaba a la alianza, nosotros hacíamos actos en función de la resistencia de Francia contra el nazismo, y bueno, eso fueron marcando ciertas cosas, aun cuando de manera inconsciente, porque no es que yo era consciente de esa época, sino que yo oía a mi padre lo que pasaba en Francia, lo que pasaba en Europa, ¿no? Y más era un elemento afectivo que cualquier otra cosa. Y luego ya en el colegio yo estudié en La Salle primero y después con los salesianos, y con los salesianos fui militante de la Acción Católica. Ahí hacíamos también algunas actividades, sobre todo en relación con los sectores más paupérrimos de nuestra población en la ciudad de Guayaquil. Eso, por ejemplo, a mí me impactó mucho cuando se hizo el primer censo de población y vivienda en el Ecuador, y me tocó censar algunas, estando en cuarto año de secundaria, me tocó censar algunas casas del área que se llama El Cristo del Consuelo, un área extremadamente deprimida en el suburbio de Guayaquil, donde en un cuarto ahí convive una familia, ahí es la cocina y en la sala, el dormitorio, es todo. Y cuando los padres salen a trabajar, pues dejan a los niños con candado, y esto ha dado lugar a muchas tragedias, como por ejemplo que la casa se queme y se queme con los niños que se quedan ahí. Entonces esto fue madurando, me fue creando una conciencia social. A eso se debe que también ya en la etapa final de la secundaria yo tuve conexiones con personas que estaban ligadas al Partido Comunista, con Enrique Gil Gilbert, fundamentalmente, ¿no? El escritor ecuatoriano, el autor de Nuestro Pan, y también con Sergio Román y Alejandro Román y Nazario Román, que a ese entonces ya eran militantes del Partido de la Juventud y del Partido Comunista. Entonces ellos me facilitaron algunas lecturas, y con esas lecturas y conversaciones, pues bueno, luego entré, después de que me gradué de bachiller, ingresé a la Juventud Comunista Ecuatoriana, y ahí ya comencé una militancia mayor. Y luego, hacia el año 1958, 59, hay una situación compleja en el Ecuador con un gobierno de extrema derecha y situaciones complejas en la ciudad de Guayaquil, donde entonces residía. Se produce el 2 y 3 de junio una masacre en Guayaquil, y nosotros entonces participamos activamente en todo ello, ¿no? Y después de algunas de estas actividades, en 1958, cuando se iba a iniciar una campaña electoral, entonces participamos en la conformación de un movimiento juvenil que tuvo mucha importancia, mucha influencia en el Ecuador, que se llamó la Unión Revolucionaria de las Juventudes Ecuatorianas, URGE. Se llamaba así porque integraban varias juventudes de varias organizaciones políticas. Esa organización tuvo mucha influencia en el Ecuador, pero luego vino un gobierno dictatorial, hubo persecuciones, y ya estoy hablando de la década del 60, ¿no? Una dictadura militar. Al concluir la dictadura militar, entonces conformamos lo que se llamó la Unión Democrática Popular. Entonces la Unión Democrática Popular participamos ya activamente también en una campaña presidencial que presidía un médico de aquí, un médico quiteño, Elías Gallegos. Y bueno, después de esa experiencia vivieron otras experiencias en cuanto a campañas y a trabajos
¿no? Hasta que nosotros llegamos, después de la Unión Democrática Popular, a conformar el Frente Amplio de Izquierda, y estoy hablando de 1978. Pero en este periodo entonces... el llamado FADI, ¿no? Sí, FADI. Frente Amplio de Izquierda, claro. Sí. Pero entonces, en este periodo de la década del 60, nuestra lucha se centró en una lucha contra la dictadura militar, en la lucha por la organización de los campesinos, en la lucha por la tierra, en la organización sindical, ¿no?, que más tarde se reflejó en el Frente Unitario de los Trabajadores también, que agrupó a las diferentes centrales del país. Mi vida política entonces transcurrió entre las cooperativas, las comunidades indígenas y los sindicatos, básicamente. También pues en este periodo yo estaba estudiando en la universidad, participé activamente en la vida universitaria, organizando campañas electorales. Nunca fui candidato realmente estudiantil porque mi actividad se realizaba fuera de las aulas universitarias. Yo tenía un concepto de la lucha política. Yo pensaba que la lucha política, si bien es cierto, era un importante componente de la lucha estudiantil. Sin embargo, mi percepción política siempre fue que la lucha política había que hacerla en las calles y en las organizaciones realmente de masas. Bien, entonces esos son los inicios de mi vida política. Cuando ya se organiza el Frente Amplio de Izquierda, FADI, ¿no? Entonces hay ahí también un momento en que estábamos saliendo de una dictadura, de otra dictadura, y entonces se reagrupan las fuerzas de izquierda. Había una disputa y una discusión muy intensa en torno a las candidaturas presidenciales. Finalmente un grupo de organizaciones como la izquierda revolucionaria, la izquierda cristiana, el Comité del Pueblo, la Segunda Independencia y otras organizaciones plantean en el seno de estos debates que yo sea el candidato a la presidencia de la República del Ecuador. Entonces esa fue ya una experiencia, un salto cualitativo, fue una experiencia muy grande. Llevaba la representación de toda la izquierda ecuatoriana en ese momento, ¿no? Y esta campaña fue una campaña sumamente importante. Nosotros no llegamos a la segunda vuelta electoral, llegamos al tercer puesto, pero eso influyó mucho también luego en el triunfo electoral de Jaime Roldós, ¿no? Porque luego nosotros empujamos esa candidatura presidencial también, y marcó también un viraje en la conciencia del pueblo ecuatoriano. No quiero exagerar ciertos aspectos, pero yo creo que tanto la campaña nuestra como otras campañas que se dieron de otro movimiento, del Movimiento Popular Democrático como la de Jaime Roldós, ¿no? Que era de concentración de fuerzas populares, abrieron un cauce rompiendo los esquemas de la derecha ecuatoriana. Y el triunfo de Roldós en ese sentido fue un hito muy importante al cual nosotros contribuimos. Con Roldós se planteaba y se abría la posibilidad de un gran momento histórico del país. Lamentablemente, él, después de algunos conflictos y algunos problemas que hubieron en el país en relación incluso con el Perú, en un viaje murió en un accidente muy cuestionado, un accidente que todavía hay incógnitas sobre la forma que murió, porque paralelamente a este accidente también se dio el de Torrijos en Panamá, es decir, de gente progresista. Y el de Zamora en Bolivia, ¿no? Sí, el de Zamora. Que sobrevivió. El de Paz Zamora. Claro, Paz Zamora, claro. Entonces, exactamente. Bueno, entonces, esto cambió la situación en el país un poco y yo volví luego Ustedes sacaron, el Frente Amplio de Izquierda sacó una buena ubicación, recuerdo, Sí, muy buena ubicación. En el año 78, ¿no? Muy buena ubicación en el 78, ¿no? Y luego, después de esta experiencia, entonces volví a ser promovido a la candidatura presidencial por segunda vez en 1983. En este proceso también el Frente Amplio de Izquierda mantuvo una influencia muy importante, no como la primera, porque lamentablemente sectores que están ahora muy bien descritos en una memoria que dejó un agente de la Agencia Central de Inteligencia, Philip Agin, se demuestra la injerencia en estas organizaciones y la forma como lograron dividir tanto antes a URGE como en este caso lograron dividir al Frente Amplio de Izquierda ya para la segunda vuelta. Sin embargo, también esa fue una campaña política importante. Pusimos un bloque importante en el Parlamento ecuatoriano, un bloque importante de legisladores, y luego vino una tercera
una tercera campaña electoral en 1976, pero entonces yo ya no fui candidato a la presidencia de la República, sino que logramos aglutinar a los sectores y apoyamos la candidatura a la presidencia de la República del doctor el abogado Jaime Hurtado González, que más tarde también fue asesinado. En este caso yo presidí la lista de diputados nacionales y llegué al Parlamento representando a esta nueva coalición de la izquierda ecuatoriana. Y después de eso pues fui también ya 2 veces más, fui en los siguientes periodos, fui candidato 2 veces a la Diputación por Pichincha. En total estuve en el Parlamento 3 veces, es decir, 10 años estuve en el Parlamento Nacional. Muy bien.